Dios hizo que Jonás se lo tragó un pez y ahí Jonás fue a predicar. Pero yo quiero ir un poquito más allá porque no es que digo que usted no lo sepa, pero yo no lo sabía. Y cuando leí toda la historia de Jonás, yo dije, nunca había leído más allá de lo que pasaba después de que se lo tragaba el pez. Como que nosotros nos centrábamos de que lo importante era el pez en la historia de Jonás y vamos a ver que es otra cosa. ¿Vamos hasta acá? Bien, me gusta, sí me gusta. Vamos a conocer a nuestro protagonista, que es Jonás. Jonás significa paloma. O sea, desde que Jonás nació, ya estaba designado a ser alguien que iba a comunicar. Estaba designado que iba a ser alguien que iba a comunicar el corazón de Dios o lo que Dios decía a otros. Jonás era un profeta. ¿Sí? Eso es lo que hace un profeta, es comunicar a otro algo que Dios está diciendo. Si quieren saber más, vengan al instituto, por favor. Y yo acá lo que les hice fue resumir y vamos a hablar capítulo por capítulo. Son 4 capítulos, tampoco es que lo voy a tener toda la mañana. De hecho, no me pusieron tiempo, así que yo, ¿saben qué, no? Las 3 de la tarde estamos acá todavía. Mentira. Entonces, vamos con este capítulo 1, que yo cuando leí, me puse a leerlo todo y yo dije, no sabía nada de la historia de Jonás. Todos conocemos que, yo creo que se imaginan, a mí me gusta mucho que nos imaginemos todas las cosas, así que imagínense ustedes siendo Jonás y en un momento Dios baja y le dice, Jonás, yo necesito que vayas a predicar a Nínive. Jonás dice, no es que le dijo a otra persona, es que vino un pastor y dijo, no, tenés que ir a predicar. Vino el mismísimo Dios y le dijo, tenés que ir a Nínive. ¿Y Jonás qué hizo? ¿Fue a Nínive? No, Jonás no fue a Nínive. Jonás dijo, yo no voy a ir ahí, me voy a subir a un barco y voy a ir a Tarsis. Tarsis, imagínense que Nínive queda allá, Tarsis, él se fue para allá. Se fue para Tarsis, se fue totalmente contrario a lo que Dios estaba llamando a que él haga. Y vamos a ver que él lo que quería hacer era intentar huir de lo que Dios lo había llamado. Y yo quiero que ahí en sus mentes puedan relacionar todo esto con nuestra vida. Porque muchas veces Dios nos llama a hacer algo y nosotros ¿qué hacemos? Vamos para el otro lado. ¿Sí? ¿O soy solo yo? Espero que no ser solo yo. Que me dijeron hace 3 semanas cierta noticia que todos sabrán. Y yo le dije, en 2 semanas te confirmo. Pero acá estamos. Entonces, fue una bendición. Entonces, vamos a ver que él se sube a este barco. El barco estaba con él y estaban marineros paganos. O sea, marineros que eran de otras culturas. Era una mezcla de culturas en donde los marineros no creían en Dios, creían en sus dioses. Entonces, en un momento, cuando se pasa esto, que él se sube al barco, él se va a dormir y hay una tormenta y la palabra dice que Dios mandó esta tormenta, ¿sí? Dios mandó esta tormenta, esto lo van a ver, yo no lo voy a hacer leer capítulo 1, 2, 3, 4, todo esto lo pueden buscar en la Biblia, o sea, que todo el libro de Jonás, estamos yo estoy yendo capítulo por capítulo, y es ahí donde Jonás se fue a dormir. Afuera hay una tormenta que no era normal, los marineros sabían que era algo sobrenatural, porque no era normal que en ese momento haya una tormenta y más de los niveles de lo que estaba, digamos. Entonces, los marineros van, lo levantan a Jonás y le dicen, ¿qué hace que estás durmiendo, que no estás clamando a tu Dios? Ahí Jonás se da cuenta de lo que está pasando y Jonás se pone a pensar un poco y les dice, es mi culpa. Y los marineros dicen, ¿por qué es tu culpa? Y ahí dice, no, porque yo soy un profeta de Dios y estoy yendo en contra de lo que Dios me dijo. Imagínense, Jonás está totalmente en conciencia de lo que estaba haciendo. Y es ahí donde los marineros le dicen, bueno, pedirle a Dios, pedirle que nos salve. Y él dice, Dios no me va a salvar porque yo estoy yendo en contra de lo que él me pidió. O sea, lo que estamos pasando ahora es mi culpa. Imagínense que usted está pasando el peor momento de su vida y que alguien venga y te diga, ¿sabes qué? Es mi culpa que estés pasando esto. Es mi culpa que no tenga trabajo. Es mi culpa que este familiar esté enfermo. Y ahí, lo que va a hacer, le dicen, bueno, Jonás, te vas a tener que tirar del barco.
Y Jonás ahí acepta después de una ida y vuelta, porque ellos entienden que fue por el Dios de Jonás, y los paganos, los marineros paganos, dicen, es verdad, y empiezan a orar a Dios, al Dios de Jonás, dice la Biblia. O sea, imagínense, eran paganos y de la nada, o sea, de un momento a otro en realidad, comienzan a creer en el Dios de Jonás y lo tiran a Jonás al océano. Es ahí cuando al instante la tormenta se calma, ¿sí? Se calma la tormenta y es ahí donde se lo traga el pez. ¿Vamos bien hasta acá, capítulo 1? Bien, así me gusta. Capítulo 2, se lo traga el pez. Y Jonás está adentro del pez y él va a orar a Dios. ¿Y ustedes qué se imaginan que va a decir? Señor, perdón por no hacerte caso. Perdón, entiendo que a donde me llamaste y voy a ir. Pero vamos a leer y ahora sí, vamos al capítulo 2 de Jonás. Porque quiero que veamos qué dice el capítulo 2 de Jonás. ¿En qué versión? NTV, ok. Así estamos todos en la misma. Vamos rápido, dice oración de Jonás. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia y aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a los dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumplir todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Y vos decís, qué hermoso que es esta oración de Jonás. De hecho, había leído que para algunos esto se consideraba como un salmo de Jonás. Después, carrera de oración, si quieren saber sobre los salmos, quieren aprender más de esto. Pero es hermoso las palabras de Jonás, pero en un momento dice, perdón Dios, o Señor, yo voy a ir hasta donde vos me llamaste. Jonás estaba pidiendo salvación en vez de decir, Señor, heme aquí. Y nosotros, y yo lo veo con mi vida, que muchas veces estoy en medio del proceso y en vez de decir, Señor, yo entiendo que este proceso es por algo, digo, Señor, sacame de acá, sacame de este desierto. Y muchas veces tenemos que entender que lo que nos pasa no es porque Dios lo quiso así, porque tengo que pasarlo, o porque el diablo está metido en todo esto. Muchas veces los procesos que pasamos son para que Dios nos transforme y nos moldee. Y muchas veces queremos escapar de nuestro llamado. Capaz Dios te está llamando a liderar, capaz Dios te está llamando a enseñar, o capaz Dios te está llamando a perdonar a alguien. Capaz Dios te está llamando a ir a evangelizar a alguien. ¿Y nosotros qué hacemos? No quiero ir ahí. Y de hecho, cuando estamos en medio del proceso decimos, Señor, sacame de acá, yo no puedo. Señor, reprendo al diablo que está metido en todo esto, reprendo al diablo. El diablo no tenía nada que ver con lo que Jonás estaba pasando. Entonces ahí vemos que Jonás agradece la liberación. O sea, él está agradeciendo y está pidiendo para que Dios lo libere, pero nunca, no era el plan. O sea, Dios no estaba haciendo todo eso para que Jonás sea liberado. Y ahora vamos a este capítulo 3, que es donde Jonás obedece. Jonás dice, bueno, Señor, me sacaste del pez, me liberaste, así que yo voy a ir. Yo voy a Nínive. ¿Y qué predico en Nínive? Dios los ama, arrepiéntanse, Dios los ama, Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso.
Cuando llega a Nínive dice, en 40 días se van a morir todos si no le piden perdón a Dios. Así. En 40 días, si ustedes no se arrepienten, Nínive va a ser destruida, dice la palabra. Imagínense. Y yo es alguien que pienso muchas veces, o Maggie, por ejemplo, cuando pasa algo, Maggie nos dice, cuida los corazones. ¿O no, Maggie? Cuida el corazón de esta persona. Y muchas veces, en mi caso, cuando no sé, quiero hablar o evangelizar a alguien, yo soy muy como, sí, mira, Dios te ama, pero Dios no te juzga. Pero mira, Dios te ama, Dios no te juzga. Dios te ama un montón, murió por vos y Él no te juzga. Porque pienso que la persona va a rechazar lo que estoy diciendo si voy así directo. Pero, ¿ustedes piensan que Nínive dijo, yo no voy a aceptar a tu Dios? Yo no creo en lo que vos me estás diciendo. Todo lo contrario, Nínive dice que el rey decretó que era un ayuno para poder acercarse a Dios, que todos iban a llevar la misma ropa, o sea, se pusieron una tela clara o blanca, no me acuerdo, algo así dice como clara, lisa, una tela lisa, y que iban a arrepentirse. Y vos decís, para un evangelista, pienso yo, que es como, imagínense que 120.000 personas, porque vos dijiste arrepiéntanse, porque en 40 días van a morir, se arrepienten. Así, sin decir nada, sin decir nada. Y uno como evangelista piensa, lo logré, soy Pedro. ¿Y qué pasó? Dios ve el arrepentimiento de Nínive y Dios los perdona. ¿Y ustedes cómo estarían? Ustedes después de que pasa todo esto, quiero que me digan, ¿cómo ustedes van a predicar a alguien, evangelizan a alguien y dicen, sí, lo acepto a Dios, me arrepiento, por favor ora por mi corazón, mañana empiezo a ir a la iglesia, desde ya voy todos los días, ayunamos? ¿Y cómo estarían ustedes? Estarían, dicen, ya está, soy la hermana de Jesús. Viene Jesús, yo. Es un chiste para la gente la... ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué pasa? Capítulo 4. Vamos a ver, y es algo que me hace acordar mucho a mí. Porque Jonás se enojó con Dios. Jonás se enoja con Dios porque perdonó a Nínive. Imaginen que Dios te está llamando a evangelizar ahí y Dios lo perdona, o sea, cumpliste con lo que Dios te llamó, cumpliste tu misión y vos te enojás porque Dios hizo lo que vos estás diciendo. Dios lo perdonó. Pero vamos a ver por qué Jonás se enoja. Porque de hecho, Jonás está re enojado y empieza a decirle a Dios, no puede ser. ¿Por qué los perdonaste? Me parece muy mal que los hayas perdonado. ¿No viste quiénes son? ¿No viste que son malos? ¿No viste que son esclavizan, matan a gente? Es ahí cuando Dios mira a Jonás y le dice, ¿a vos te parece estar enojado? Y lo dice obviamente parafraseando, pero dice, ¿está bien que estés enojado por esto? ¿Estás pensando en lo que estás sintiendo? Y ahí vamos a llegar al por qué le estoy contando todo esto. Porque me encanta, porque esto no lo sabía. Porque Jonás se va enojado de Nínive, o sea, sigue en Nínive, pero se va enojado porque Dios cumplió su promesa, se va enojado. Y es ahí donde Jonás se va a dormir en el desierto. Se hace la noche y como en el desierto hay mucho sol, obviamente, iba a golpear a Jonás. Entonces Dios, ¿qué hizo? Le dio una planta de zapallo. A mí me encanta, yo no sabía de esto. Está en Jonás 4, por las dudas. Hizo que crezca una planta de zapallo sobre Jonás para que el sol no le pegue a Jonás. Jonás, cuando se da cuenta de esto, se encariña con la planta, está totalmente feliz. Y Dios dice que en ese mismo momento, Dios le mandó un gusano para que coma la fruta con la que Jonás había encariñado. Y Jonás se comienza a enojar. Y Dios dice que le manda un viento recio para que la hoja, o sea, para que toda la planta se caiga. Y Jonás está totalmente indignado. Y Jonás le dice, Señor, yo estoy tan enojado que me quiero morir. Y yo no sé ustedes, pero me ha pasado. Muchas veces estoy enojado con los planes de Dios y dice, Señor, yo quiero dejar todo esto. Y es ahí cuando Dios le dice, ¿estás teniendo más compasión
por una planta que por 120.000 personas que no se arrepienten. Y es ahí cuando Jonás le dice, sí, estoy enojado porque yo me escapé de mi llamado, porque yo sabía que vos eras un Dios misericordioso y bondadoso. Yo leí esto y dije, ¿qué significa todo esto? Jonás es uno de los profetas menores y uno esperaría que en uno de los libros de los profetas haya profecías. Haya profecías de lo que va a venir, como en Isaías, que todo el tiempo hace referencia a ese gran día o al último día. Pero no, Jonás no te dice una profecía de en los últimos tiempos va a haber esto. ¿Y qué nos quiere mostrar Dios con el libro y con la historia de Jonás? Es que, les cuento, les quería contar esto al principio, pero me queda mejor ahora, que entiendan ahora. Jonás era hebreo, ¿sí? O sea, Jonás era de Israel. Y Nínive era una de las capitales de Asiria. Asiria, por muchos años, era el enemigo número uno, y en ese momento era el enemigo número uno de Israel. Había guerras y todo el tiempo había obviamente muertes de uno y otro, pero Nínive, o sea, Siria, todo el tiempo los esclavizaban, los mataban. Entonces, ahí se entiende por qué Jonás no quería ir. Jonás no quería ir porque tenía que ir a predicar al enemigo. ¿Cuántos son de River? Levanten sus manos. Está bien. Son re poquitos, ¿eh? No, por eso iba a decirlo. Porque como vimos hace un par de domingos, ¿qué pasó? No les voy a decir. Yo soy de Boca. Entonces, y por eso, sí. Fer, pregunto, ¿qué pasa si vos siendo de River, después de ese domingo te dice Dios, andá y a predicarle a alguien de Boca? Imagínate eso. Ahí te entendés un poquito de cómo fue y por qué fue la reacción de Jonás. Y ahí te pido que, todavía no terminamos, pero quiero que cierres tus ojos para imaginarte algo. Yo le robé la dinámica a la pastora de ayer, así que los que no vinieron, imagínate algo, cerrá tus ojos. Imagina a la persona que más te hizo daño en tu vida. Imagínate a esa persona que te lastimó. Imagínate a esa persona que te hizo daño. O personas, puede ser un grupo de personas. Imagínate eso. Imagínate que en este momento Dios te dice, necesito que vayas a decirle que yo lo amo. Necesito que vayas a decirle que yo lo perdono. Necesito que vayas a decirle que si se arrepiente de su pecado estás perdonado. Imagínate, y ahí entendés por qué Jonás se fue. Entendés por qué Jonás se fue, porque dijo, ¿yo cómo voy a decirle que vos sos un Dios misericordioso, vos sos un Dios de amor? Yo pensé que si iba, vos los ibas a matar, y no. Él se enoja, y abran sus ojos, porque él se enoja, porque justamente él tenía que ir a predicar al enemigo y encima Dios los perdona. Porque recordemos que en ese momento, si bien ahora podemos decir que Dios es el Dios de todos, digamos, somos una misma iglesia, pero en ese momento el Dios de Israel era el Dios de Israel, el Dios que luchaba para Israel. Imagínense Dios luchando a favor, o sea, Dios le daba las fuerzas al pueblo de Israel para que luchen contra Asiria. Y ahí Dios los manda a Jonás a decirle, anda a predicarles a ellos. Anda y decirle que Dios, que los voy a salvar si se arrepienten. Ahí yo creo que todos cuando cerramos nuestros ojos dijimos, ahora lo entiendo a Jonás. Jonás no estaba escapando solamente de un liderazgo o de ser profeta. Jonás nunca dice que él no quería ser profeta. Jonás estaba escapando de lo que Dios estaba llamando a hacer. Porque nunca se trató de un pez que se comió a Jonás y ahí Jonás entendió que Dios lo estaba llevando. Todo lo que Dios hizo era para moldear el carácter de Jonás. Era para hacer que Jonás tenga un corazón misericordioso. Jonás tenga un corazón receptivo. Entonces,
lo que me encanta es que vemos estas contradicciones. ¿Por qué? El profeta, ¿qué hizo? El profeta huía. Cuando Dios le dijo a Jonás, él se fue. ¿Y qué hicieron los marineros? A ver si recuerdan que yo le dije, ojo, recuerden esto. Oraron a Dios. O sea, el profeta mismo de Dios huye de su llamado y los paganos oran al Dios de Israel. Después, el profeta se endurece, se enoja. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los de Nínive, con los ninivitas? Se convierten. O sea, Jonás se endurece y los de Nínive se convierten. Y el profeta que dice que él se enojó, ¿por qué? No porque no conocía a Dios o no porque se sorprendió, sino que él se enojó porque conocía a Dios. Conocía que Dios era un Dios misericordioso, así como lo perdonó a él, estaba perdonando a Nínive. ¿Y qué pasa acá? Él se enoja. Pero se enoja porque tenía falta de carácter, y esto es lo que yo quiero que nos quedemos hoy. Les conté toda la historia de Jonás para que vean que Dios se tomó todo un libro de la Biblia, y tiene más, pero en este caso un libro de la Biblia, para hablarnos sobre la importancia de nuestro corazón, de nuestro carácter. Porque muchas veces queremos ir a predicar al Dios que me sanó, queremos predicar al Dios que me limpió, queremos predicar al Dios que me salvó, pero vamos y a la primera que alguien hace algo que yo no tenía pensado, algo que me molesta, yo tiro todo. A la primera que pasa que cuando la gente maneja y se enojan rápido, cuando alguien hace así nomás y ya decimos muchas cosas, esas cosas también son parte del carácter. Cuando alguien en el trabajo hace algo que hizo algo mal y en vez de tenerle paciencia nos enojamos. Yo no quiero no quiero que ustedes piensen en las grandes cosas cuando sean estos, sino que quiero que piensen en su estilo de vida ahora. Porque lo importante del carácter es que es de nuestro día a día. Porque nunca vamos a hacer esa iglesia gloriosa de la que Dios dice que va a venir a buscar sin estas cosas, si no pulimos estas pequeñas cosas de carácter. Eso es lo que quiero que se lleven hoy. La importancia de día a día decir, Señor, yo muero a mí mismo, muero a mis deseos y elijo los tuyos. Y invito a los chicos de alabanza. Entonces ahí vimos que no se trataba de un pez, no se trataba de que Dios mandó a este pez para que se coma a Jonás. Y algo hermoso es que si hubiera sido yo, cuando veo que Jonás se va para el otro lado, ni siquiera es que se va al lado de Nínive y dice, bueno, Señor, empiezo a predicar por acá, me voy acercando de a poco. Jonás elige irse a lo contrario. Y Dios le manda el pez, y algunos pueden decir, bueno, Dios lo estaba castigando. No, Dios lo estaba procesando. ¿Para qué? Para que Él pula el carácter. Nosotros no podemos hacer nada si no pulimos nuestro carácter. ¿Por qué? Un profeta sin carácter, vemos que no habla lo que Dios está diciendo. No es fiel vocero de lo que Dios dice. Un pastor sin carácter no va a liderar a otros bien. No va a tenerles paciencia, va a ver el error del otro todo el tiempo. Un maestro sin carácter no va a saber enseñar, va a tergiversar todo lo que la Biblia dice. Un apóstol sin carácter no va a poder ser fiel en todo lo que Dios le está diciendo que tenga que hacer, en estos planos de planes y diseños que Dios le da. Y un evangelista sin carácter va a ver todo el tiempo que veo que gente se está drogando en esta esquina, yo no voy a ir porque se están drogando, están haciendo algo que no. Entonces, ¿ven la importancia del carácter en todo? Porque nunca vamos a lograr hacer lo que Dios nos llama sin carácter. Entonces, algo que me encanta es que en Mateo 22, 14 puede ser, ya les digo. Mateo 22, 14, y esto lo conocemos, que dice que muchos son los llamados. Se lo saben de memoria, ¿vieron? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué significa esto? Yo puedo llamar y puedo decirle a la pastora Raquel, necesito que venga los viernes a los jóvenes. Está bien, pastora. Venga los viernes a los jóvenes. Y la pastora Raquel puede decir, ¿cómo voy yo a los jóvenes? Yo voy a las damas. Yo no voy a los jóvenes. Entonces, la pastora Raquel fue una llamada. Yo puedo decirle a Tati, venía a los jóvenes, y Tati va a decir,
yo elijo a los jóvenes. Ahí vemos que es una escogida. El escogido es ese que elige y decide hacer para lo que está llamado, ¿sí? El escogido es el que dice, Señor, acá voy. Señor, yo elijo seguirte, elijo seguir lo que vos me estás llamando. Entonces, esto significa ser, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo sé que ustedes son escogidos porque eligieron estar en esta mañana acá, pero no se trata de venir a una reunión, sino de elegir y decir, Señor, yo elijo seguir tus planes en mi día a día. Elijo morir a mis deseos. Elijo morir a mi futuro. Elijo morir a todo lo que yo planeé, que yo decía, yo iba a trabajar voy a estudiar esto, voy a trabajar en esto, me voy a casar, voy a tener tantos hijos, voy a vivir acá. Y cuando te encontrás en los planes de Dios, Dios te dice, no es eso para lo que yo te planeé. Perdón, yo te amo, pero mis planes son mejores. Yo tengo otros planes para vos. Y yo creo que muchos de acá, cuando se encontraron en los planes de Dios, que Dios los salvó, pensaban que iba a haber otro sería su futuro. Pensaron que iban a tener otros éxitos para el mundo. Pero quiero decirte que vos sos un escogido y que el escogido no se puede ir. Así como Jonás, Dios lo fue a buscar. Imagínense que cuando Jonás elige no hacer los planes de Dios, Dios lo va a buscar con este pez. Dios mueve el océano, Dios mueve al pez, después Dios mueve la planta, Dios mueve al gusano, Dios mueve al viento. Imagínense todo lo que Dios hizo para que Jonás entienda que no se trataba de Nínive, ni se trataba del pez, se trataba de su corazón. Entonces quiero decirte que en esta mañana, ya mediodía casi, se trata de tu corazón, no se trata de tu proceso, se trata de lo que Dios quiere hacer con vos. Capaz de decir, yo no entiendo por qué Dios me está haciendo pasar por esto. No pidas el por qué, sino pedí para qué. Y yo sé que es re difícil. Es re difícil en medio de la dificultad decir, Señor, ¿para qué? Pero quiero decirte que no se trata el por qué. Señor, ¿por qué me dejas vivir esto? Y muchas veces te digo que yo pasé por eso. Por un montón de cosas que pasé en mi vida. Digo, Señor, ¿por qué me diste esta lucha y esta carga a mí? Si yo no quería, ¿por qué no se la diste a otro que era más fuerte? Y es ahí donde Dios te dice, no se trata del para qué. O sea, no se trata del por qué, perdón. No se trata de porque te equivocaste, porque pecaste. No, se trata de que yo te quiero llevar a un lugar y necesito moldearte. Y algo con lo que termina, que yo hace unos años, esta historia de Jonás, la conocía, les dije, y hace de esto de los llamados una palabra que me marcó mucho, de los llamados y poco los escogidos. Yo escribía, los llamados pueden tirar la toalla, rendirse sin ningún tipo de remordimiento, sin nada que los cargue, pero los escogidos solo pueden seguir adelante. Cuando se rinden, Dios les dice, levántate y seguí porque vos sos mi escogido. Imagínate eso de Dios diciéndotelo a vos hoy. Cerrá tus ojos ahí en tu lugar y Dios te está diciendo, aunque lo intentes miles de veces, no podés huir de mí. Dios te está diciendo, no podés huir de mí. Todo voy a hacer, voy a mover cielo y tierra para que vos vuelvas a mí. No podemos huir ni de la iglesia, no podemos huir. Podemos tratar de irnos hasta vivir a otro país, pero siempre Dios va a hacer lo posible para traerte a sus brazos. No se trata de un templo, de una iglesia, se trata de Dios abriéndote los brazos todo el tiempo. Y así mismo, yo quiero que entiendas que cuando termina el libro de Jonás, no dice Jonás se entendió que era su carácter y su corazón y le pidió perdón a Dios y dijo que él iba a mejorar. El libro de Jonás termina diciendo, Dios hablando, diciendo, ¿no crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En otras palabras, el libro queda abierto, o sea, tiene un final abierto. No dice, y Jonás se arrepintió. Queda a que cuando nosotros vemos la vida de Jonás y entendemos cuál es el punto, queda en nuestra parte decir, ¿qué voy a responder yo? Y ahí te pido que te pongas de pie en tu lugar. Ponete de pie.
quiero decirte, ¿a qué estás escapando en tu vida? ¿Cuál es tu Nínive o quién es tu Nínive? Porque quizás podemos no huir de un liderazgo, pero capaz, como te dije, podemos estar huyendo de perdonar a alguien. Podemos estar huyendo de pedirle perdón a alguien. No, pero esta persona me lastimó, esta persona hizo lo que quiso conmigo, pero yo quiero que entiendas que es tu Nínive, porque así como Dios murió por vos, también murió por esa persona. Y yo sé que es difícil, pero ¿quién es tu Nínive? ¿O qué es tu Nínive? ¿Es un llamado? ¿Es algo a lo que Dios te llamó a hacer? ¿Es algo a lo que Dios te llamó a dejar? Capaz es un pecado o es un mal hábito que venís haciendo y Él te está diciendo, dejá de hacer eso, y vos en vez de dejarlo de hacer, hacés lo posible para cambiar los planes de Dios. ¿A qué te estás escapando? Y ahora acá viene tu respuesta. Es decir, Señor, yo no quiero ser como Jonás y escapar, sino que, Señor, yo elijo, yo decido, yo soy un escogido y yo decido ir con vos. Pensamos en tus planes, Dios, nos da miedo. Señor, yo tengo miedo de morir a mí mismo. Yo había planeado un futuro para mi vida. Para mi presente yo había planeado un futuro. Pero, Señor, yo elijo en esta mañana seguirte. ¿Qué vas a elegir vos? ¿Qué vas a elegir vos? Aun si no entiendo, hay miedos, tienes mi corazón, responderé. Aun si no entiendo, aun si hay miedo, Señor, yo voy a responder. Tienes mi corazón, responderé. Aun si no llamados, pero ¿quiénes son los escogidos? Así como en el libro de Isaías, Dios dice, ¿quién va a ir por mí? ¿Quién va a ir a evangelizar? ¿Quién va a ir por las naciones? ¿Quién va a ir a abrazar a aquellos que son rechazados? ¿Quién va a ir a predicar a aquellos